El salmo más poderoso para romper maldiciones y ataduras es más que un simple conjunto de palabras antiguas, es un clamor que atraviesa generaciones, un grito desde el corazón de Dios hacia el corazón del hombre. Amigo mío, cuando abrimos las Escrituras, no encontramos solamente letras, encontramos vida, encontramos un fuego que consume cadenas, encontramos una voz que nos dice, yo soy el Señor, tu libertador. Y hoy quiero hablarte con urgencia, con amor y con convicción, sobre cómo este salmo puede transformar tu vida. Romper las maldiciones que te han perseguido y desatar tu alma de toda atadura que te ha impedido caminar en libertad. Pero antes de avanzar, déjame suplicarte algo, escucha este mensaje hasta el final. Porque al final de esta predicación habrá una oración de fe y de poder. Y si tú la haces conmigo, con un corazón sincero, yo creo en el nombre de Jesús que tu vida cambiará para siempre, que cadenas invisibles caerán, que cargas antiguas serán levantadas. Y que la gracia de Dios se derramará como un río sobre ti. El salmo poderoso que hoy meditamos es un arma espiritual. ¿Qué es lo que hace un arma? Derriba fortalezas, destruye enemigos, da victoria al que la empuña. Y así es la palabra de Dios. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La oscuridad no puede resistir a la luz, y cuando la luz de este salmo entra en tu vida, toda tiniebla debe huir. Pregunto, ¿qué son las maldiciones que atan al hombre? ¿Son acaso palabras que alguien pronunció contra ti? ¿Son pecados ocultos que arrastras en silencio? ¿Son heridas del pasado que todavía sangran en tu memoria? La Biblia nos muestra que una maldición es la consecuencia del pecado, la sombra de la desobediencia, la herida que el enemigo quiere mantener abierta para que nunca sanes. Pero aquí está la buena noticia, Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Él cargó el peso de nuestras transgresiones, rompió el acta que nos era contraria, y al resucitar declaró, consumado es. Ahora te hago otra pregunta, ¿qué es una atadura? Una atadura es ese hábito que no puedes dejar, esa dependencia que controla tu mente, esa cadena invisible que te arrastra siempre al mismo pecado. Puede ser un vicio, puede ser una relación tóxica, puede ser una mentira en la que has vivido tantos años que ya la llamas verdad. Pero escucha, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No importa cuán fuerte sea la cadena, el poder de Dios es más fuerte. No importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Cristo siempre te levanta. Este salmo es un clamor de liberación. Imagina a un prisionero en una celda oscura, con grilletes en las manos y en los pies. Imagina que de repente escucha una voz que le dice, levántate, porque el Señor ha abierto la puerta. Esa es la imagen espiritual de lo que ocurre cuando la palabra de Dios entra en tu corazón. La puerta que parecía cerrada se abre, la cadena que parecía irrompible se parte, y la esperanza vuelve a nacer. ¿Acaso has sentido que tu familia arrastra maldiciones de generación en generación? ¿Has notado que los mismos errores se repiten una y otra vez, como si hubiera un ciclo de dolor del cual no puedes escapar? Quiero que escuches bien, en Cristo Jesús, toda maldición generacional se rompe. Lo que tus padres no pudieron vencer, lo que tus abuelos no pudieron cambiar, hoy en ti puede terminar. Porque el Señor ha venido a darte vida, y vida en abundancia. Algunos de ustedes me escuchan con el corazón herido. Otros me escuchan con dudas, preguntándose, ¿será verdad que Dios puede cambiar mi historia? Y yo quiero decirte con toda la autoridad de la palabra, sí, Él puede. Sí, Él quiere. Sí, hoy mismo, si crees, si recibes, si clamas, verás la gloria de Dios. Déjame ilustrarlo con una historia. En una aldea, había un hombre encadenado por años. Nadie podía liberarlo. Sus gritos atemorizaban a todos. Pero un día, Jesús pasó por allí. Y con una sola palabra, las cadenas cayeron. Ese hombre fue libre, y su vida fue restaurada. Esa no es solo una historia antigua, esa es la realidad de lo que Cristo puede hacer hoy contigo. Amigo, el salmo poderoso que rompe maldiciones no es magia, no es ritual, no es superstición. Es la proclamación de la verdad eterna, Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro libertador. Cuando tú lo proclamas con fe, las cadenas caen. Cuando tú lo crees con todo tu corazón, el enemigo huye. Cuando tú lo declaras en el nombre de Jesús, el cielo se abre y la tierra tiembla. El poder de este salmo no reside solamente en las palabras escritas, sino en la verdad que revelan acerca de Dios.
Cada versículo es un martillo que rompe la roca de la incredulidad, cada línea es una espada que atraviesa la mentira del enemigo. Y si lo recibes en tu corazón, no será solamente un texto antiguo, será una proclamación de libertad sobre tu vida. El mundo está lleno de voces que nos dicen, nunca cambiarás, eres prisionero de tu pasado, estás marcado para el fracaso. Y muchos han creído esas voces más que la voz de Dios. ¿Pero qué dice la Escritura? Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice que a quien el Hijo hace libre, verdaderamente es libre. ¿A quién vas a escuchar? ¿A las voces del enemigo que buscan hundirte o a la voz del Padre que busca levantarte? La pregunta entonces es esta: ¿qué cadenas todavía aprietan tu alma? ¿Es el resentimiento hacia alguien que te traicionó? ¿Es el miedo al futuro? ¿Es la culpa de tus pecados pasados? Todos llevamos cicatrices, todos hemos sentido el peso de cadenas invisibles, pero la diferencia está en quien dejamos que escriba el último capítulo de nuestra historia. Y te digo con certeza, Dios quiere escribir ese capítulo con tinta de gracia, no con tinta de maldición. Recuerdo que en las Escrituras, cuando Israel estaba oprimido por Egipto, el clamor del pueblo subió al cielo, y Dios escuchó. No porque fueran perfectos, sino porque clamaron desde su dolor. Y envió un libertador. De la misma manera, cuando tú clamas hoy, Dios no ignora tu voz. Él escucha, Él responde, Él desciende con poder. El salmo que meditamos es ese clamor que atraviesa los siglos y que sigue siendo escuchado en el trono de la gracia. Amigo, la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades espirituales. ¿Qué significa esto? Que tu lucha no es solamente psicológica o emocional, es espiritual. Por eso necesitas armas espirituales. Por eso este salmo es tan poderoso, porque no pelea en el terreno humano, pelea en el terreno de Dios. Y en ese terreno, el enemigo no tiene victoria. Permíteme preguntarte algo, ¿crees que la maldición es más fuerte que la sangre de Cristo? ¿Crees que tu pecado es más grande que su gracia? ¿Crees que las cadenas de tu pasado tienen más poder que la cruz? No, 1000 veces no. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la sangre de Jesús clama más fuerte que cualquier acusación. Porque en el Calvario, todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz. Piensa en las palabras del salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esa es la voz de un hombre que conocía cadenas, que conocía persecuciones, que conocía noches oscuras. Pero también conocía el poder de un Dios que libera. Y ese mismo Dios está aquí, está contigo, en este momento. Algunos de ustedes llevan cadenas heredadas. Vieron a sus padres fracasar, a sus familias dividirse, a generaciones enteras vivir bajo dolor. Y piensan, así será también mi destino. Pero quiero declararte en el nombre de Jesús, no. Esa historia termina contigo. Tú no eres esclavo del pasado, tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tu herencia no es maldición, tu herencia es bendición, esperanza y vida eterna. Otros de ustedes luchan con cadenas internas, pensamientos que no los dejan en paz. La ansiedad que roba el sueño, la voz que repite, no eres suficiente, la sombra del miedo que paraliza cada decisión. Y te pregunto, ¿puede un salmo, puede una oración, puede una palabra de Dios romper esas cadenas invisibles? Sí. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que ninguna fuerza humana puede sanar, la presencia del Espíritu Santo lo puede transformar en un instante. Imagina un río caudaloso que baja de la montaña. A su paso, arranca raíces viejas, limpia la tierra, y da vida a todo lo que toca. Así es la presencia de Dios cuando viene a tu alma. Arranca lo que estaba podrido, limpia lo que estaba sucio, y trae nueva vida donde antes solo había desierto. Ese es el poder de este salmo, traer agua viva donde antes había sequía espiritual. Ahora quiero que te preguntes a ti mismo, ¿cuánto tiempo más piensas vivir encadenado? ¿Hasta cuándo dejarás que el enemigo dicte tu destino? ¿Cuánto más soportarás vivir bajo la mentira de que nunca cambiarás? Hoy el Señor te dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No mañana, no dentro de 10 años, hoy. Pero tú debes creerlo, tú debes recibirlo, tú debes apropiarte de la promesa.
Este salmo es un llamado a proclamar victoria aún en medio de la batalla. No se trata de esperar a que todo cambie para alabar a Dios, se trata de alabarlo ahora, mientras las cadenas todavía intentan sujetarte, porque en el espíritu ya han sido rotas. El enemigo quiere que te enfoques en las cadenas, pero Dios quiere que te enfoques en la cruz. El enemigo quiere que recuerdes tus fracasos, pero Dios quiere que recuerdes su victoria. Así que hoy te digo, proclama este salmo sobre tu vida. Decláralo en voz alta. Deja que suene en tu casa, en tu familia, en tu corazón. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios sale de tu boca, el infierno tiembla, los demonios retroceden y las cadenas se quiebran. No camines más con la cabeza baja. No aceptes más la mentira de que estás maldito. En Cristo Jesús eres bendecido, eres libre, eres victorioso. Y aunque el enemigo susurre que no, la palabra de Dios grita que sí. Y esa voz es más fuerte, más eterna, más poderosa que cualquier otra. El corazón humano busca libertad, pero con frecuencia la busca en los lugares equivocados. Algunos piensan que el dinero les dará libertad, otros creen que el poder o la fama romperán las cadenas de su interior. Pero dime, ¿cuántos millonarios viven en esclavitud emocional? ¿Cuántos famosos lloran en silencio porque la soledad los consume? ¿Cuántos líderes poderosos tiemblan en la noche porque no pueden librarse del miedo? Esa es la prueba de que ninguna cadena se rompe con fuerzas humanas. Solo el poder de Dios puede romper lo que ata al alma. El salmo más poderoso no es un poema para adornar paredes, es un decreto celestial que se cumple en quienes creen. Pero aquí está la pregunta crucial, ¿crees de verdad? ¿O solo escuchas y asientes sin dejar que la palabra penetre hasta lo más profundo? Muchos se acercan a Dios con los labios, pero sus corazones permanecen atados. Y el Señor no busca rituales vacíos, busca corazones quebrantados y sinceros. Porque al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Piensa en las cadenas invisibles de la vergüenza. ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno de acercarte a Dios porque tu pasado te acusa? Esa es una de las ataduras más comunes, creer la mentira de que somos demasiado sucios para ser perdonados. Pero la verdad es que la cruz no fue erigida para los perfectos, sino para los pecadores. Jesús no murió por santos, murió por ti, murió por mí, murió por cada alma que necesita ser libre. ¿Puedes creer que en sus llagas está tu sanidad? ¿Puedes aceptar que en su sangre está tu redención? ¿Puedes proclamar que su sacrificio fue suficiente, incluso para tus pecados más oscuros? Ahora quiero hablarte de otra cadena, el miedo. El miedo paraliza, el miedo encierra, el miedo mata los sueños. ¿Qué hubiera sido de David si hubiera escuchado el miedo frente a Goliat? ¿Qué hubiera sido de Moisés si hubiera cedido al miedo ante Faraón? ¿Qué sería de ti si decides escuchar al miedo más que a la voz de Dios? El miedo es una atadura tan fuerte como cualquier vicio. Pero el salmista declaró, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es la respuesta al miedo. Su vara y su cayado te infunden aliento, incluso en la noche más oscura. Permíteme hacerte otra pregunta, ¿estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo quebrante tus cadenas? Porque algunos dicen querer ser libres, pero aman demasiado sus cadenas. Se han acostumbrado a su esclavitud, han aprendido a vivir con ella, y hasta la llaman parte de su identidad. Pero Dios no te creó para vivir encadenado. Dios no te formó para ser esclavo del pecado. Dios te hizo para ser libre en Cristo, para vivir en santidad, para caminar en victoria. Y mientras no decidas soltar la cadena, jamás experimentarás la verdadera libertad. Imagina un pájaro enjaulado. Le han abierto la puerta, pero no vuela. ¿Por qué? Porque ya no cree que puede volar. Así están muchos hoy, Jesús abrió la puerta, pero permanecen en la jaula. El salmo más poderoso no solo abre la puerta, también te recuerda que tienes alas, que fuiste creado para volar en libertad. La jaula ya no existe, es tu mente la que debe renovarse en la palabra de Dios. La verdadera batalla está en lo que decides creer. Muchos preguntan, si Dios ya me hizo libre, ¿por qué todavía siento cadenas? La respuesta es esta, la fe no se trata de sentimientos, se trata de verdad. Aunque sientas el peso de la cadena, en el mundo espiritual ya fue rota en la cruz. Debes caminar en la fe de lo que Dios dice, no en lo que tus emociones gritan.
Debes declarar lo que la palabra proclama, no lo que el enemigo susurra. Y cuanto más confías en la verdad, más se desvanece la mentira. Quiero que recuerdes algo, el enemigo no teme a tus esfuerzos humanos, pero tiembla ante la palabra de Dios. No huye de tus lágrimas, huye del nombre de Jesús. No cede ante tu inteligencia, cede ante la sangre del Cordero. Por eso este salmo es un arma, porque contiene la verdad eterna, porque proclama la victoria de Dios, porque es más fuerte que cualquier acusación diabólica. Usa esta palabra como un soldado usa su espada, y verás cómo las cadenas se quiebran una por una. Déjame ser claro, sin Cristo, no hay libertad verdadera. Puedes intentar cambiar por tu propia fuerza, puedes leer libros de autoayuda, puedes prometerte que nunca más caerás, pero tarde o temprano, sin el poder de Dios, la cadena se cerrará otra vez. Solo Cristo rompe las cadenas de raíz. Solo Cristo arranca la maldición desde su origen. Solo Cristo cambia al pecador en santo, al esclavo en hijo, al perdido en hallado. Por eso hoy te pregunto, ¿quieres libertad superficial o libertad eterna? ¿Quieres una solución temporal o una transformación definitiva? ¿Quieres seguir luchando solo o quieres rendirte a aquel que ya venció en la cruz? La decisión es tuya, pero déjame advertirte, cada día que pospones, las cadenas se hacen más pesadas. Cada día que ignoras el llamado de Dios, el enemigo gana terreno. No esperes a mañana, porque mañana no está garantizado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. La Biblia dice, probad y ved que el Señor es bueno. No es teoría, es experiencia. El salmo más poderoso no es una idea, es una realidad que debes vivir. Pruébalo. Atrévete a creer. Atrévete a clamar. Atrévete a entregar tu vida por completo a Cristo. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que antes parecía imposible se vuelve posible, que lo que antes era oscuro se llena de luz, que lo que antes era esclavitud se convierte en gozo. Amigo, no me creas a mí, créele a Dios. No tomes mis palabras como consuelo humano, toma la palabra como verdad divina. Porque yo no tengo poder para romper tus cadenas, pero Cristo sí. Yo no puedo cambiar tu corazón, pero el Espíritu Santo sí. Y si hoy decides abrirle la puerta, Él entrará, y con Él entrará la libertad, la paz y la vida eterna. La verdad de este salmo, el más poderoso para romper maldiciones y ataduras, nos conduce inevitablemente a un punto decisivo. Hemos hablado de cadenas visibles e invisibles, de maldiciones generacionales, de ataduras del miedo, de pecados que esclavizan, de mentiras que paralizan. Pero ahora llegamos al corazón de todo, no basta con escuchar, no basta con saber, es necesario responder. El Evangelio siempre exige una respuesta. Y hoy Dios te está preguntando, ¿qué harás con esta palabra? ¿Seguirás cargando las cadenas o las dejarás caer a los pies de Cristo? La Biblia dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No mañana, no dentro de un año, hoy. Porque cada minuto que pospones, el enemigo busca atarte más fuerte. Pero cada segundo que decides creer, la gracia de Dios se derrama como un río imparable. El salmo poderoso que proclamamos no es una promesa vaga, es una declaración de victoria. Y esa victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Permíteme preguntarte algo más, ¿qué sentido tiene vivir una vida entera, luchar, trabajar, acumular, si al final tu alma sigue en cadenas? ¿De qué sirve ganar el mundo entero, si pierdes tu alma? Jesús dijo estas palabras porque sabía que la esclavitud más grande no es la económica, no es la social, no es la política. Es la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud solo puede romperse en Él. No en filosofías humanas, no en religiones vacías, no en esfuerzos propios. Solo en Cristo Jesús. Amigo, no te hablo de un Dios lejano. No te hablo de un Cristo muerto en un libro de historia. Te hablo de un Salvador vivo, que está aquí, que te ve, que te ama, que extiende su mano hacia ti en este momento. Te hablo de un Cristo que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso es libertad, ese descanso es paz, ese descanso es vida eterna. ¿No quieres recibirlo hoy? Piénsalo bien, ¿quieres seguir bajo las maldiciones que heredaste o quieres abrazar la bendición que Dios tiene preparada? ¿Quieres seguir luchando solo con las ataduras o quieres dejar que Cristo las rompa en un instante?
¿Quieres seguir recordando tu pasado con vergüenza o quieres mirar tu futuro con esperanza? La decisión está frente a ti. La cruz está frente a ti. El salmo más poderoso ya se ha proclamado. Lo único que falta es tu respuesta. Hoy, mientras escuchas estas palabras, creo firmemente que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Sientes algo dentro de ti, una voz, una convicción, un fuego que no puedes explicar. Ese no soy yo, es Dios mismo llamándote. No endurezcas tu corazón. No cierres la puerta. Porque este puede ser el momento que cambie tu eternidad. Este puede ser el día que marque el fin de tus cadenas y el inicio de tu libertad. Tal vez dices, pero Billy, no sabes lo que he hecho. No sabes cuán lejos he caído. Y tienes razón, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y aún así te ama. Aún así envió a su Hijo por ti. Aún así está dispuesto a perdonarte, a limpiarte, a restaurarte. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda lavar. No hay cadena tan fuerte que el poder de Dios no pueda romper. No hay maldición tan profunda que la gracia de Jesús no pueda deshacer. Por eso hoy quiero invitarte a dar el paso más importante de tu vida. Quiero invitarte a rendir tu corazón a Jesucristo. No solo escuchar sobre Él, no solo admirarlo desde lejos, sino recibirlo como Señor y Salvador personal. Y al hacerlo, experimentarás la libertad verdadera. El salmo más poderoso se cumplirá en ti, maldiciones rotas, ataduras destruidas, cadenas caídas. Y no por tus fuerzas, sino por el poder del Cordero de Dios. Antes de orar contigo, quiero que lo pienses con seriedad. ¿Quieres ser libre de verdad? ¿Quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida? ¿Quieres que la sangre de Jesús cubra tu pasado y te dé un nuevo futuro? Si tu respuesta es sí, entonces esta oración es para ti. No es una fórmula mágica, no es un ritual vacío. Es un clamor de tu corazón al Dios vivo. Y si lo haces con fe, Él escuchará, Él perdonará, Él te hará nuevo. Ahora, donde quiera que estés, quiero que repitas estas palabras conmigo. Si estás en tu habitación, si estás en tu sala, si estás escuchando desde el trabajo, no importa. Cierra tus ojos, abre tu corazón y ora conmigo. Señor Jesús, vengo a ti tal como soy. Reconozco que he vivido en pecado, reconozco que he estado encadenado, reconozco que he estado bajo maldiciones y ataduras. Pero hoy creo que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Hoy confieso mis pecados y te pido perdón. Hoy recibo tu sangre preciosa que me limpia y me hace nuevo. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda maldición. Declaro que tú eres mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy, te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amigo, si has hecho esta oración con fe, quiero decirte algo con toda convicción: tus cadenas han caído, tus maldiciones han sido rotas, tu vida ha sido transformada. Tal vez no lo sientas de inmediato, tal vez el enemigo intente susurrarte que nada cambió. Pero no le creas. La verdad es esta: eres libre en Cristo Jesús. Has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, de esclavitud a libertad. El salmo más poderoso ya no es solo un texto antiguo para ti, ahora es tu experiencia personal. Ahora puedes proclamar: el Señor es mi refugio, mi fortaleza, mi libertador. Y cada vez que el enemigo intente recordarte tu pasado, recuérdale su futuro, un futuro de derrota. Porque Cristo ya venció, y esa victoria ahora es tuya. Así que levántate, camina en libertad, proclama tu fe, y no calles lo que Dios ha hecho en ti. Porque el mundo necesita escuchar tu testimonio, necesita ver que hay esperanza, necesita saber que Jesús sigue rompiendo cadenas hoy. Y mientras lo haces, no olvides permanecer cerca de su palabra, porque esa palabra es la espada que te guardará firme, es el escudo que detendrá los dardos del enemigo, es la lámpara que guiará tus pasos hasta la eternidad. Hoy has comenzado un nuevo capítulo. El pasado quedó atrás. Las maldiciones se rompieron. Las ataduras se deshicieron. Y lo mejor está por venir, porque en Cristo Jesús, tu futuro es eterno, glorioso y lleno de esperanza.